Bien, el texto que viene es un texto que se llama Proyecto de Psicología para Neurólogos. ¿Por qué lo coloco en este lugar? Primero porque no nos conocemos y necesito saber que ustedes tengan un recorrido conceptual de por lo menos qué significa tener un aparato psicológico. Ustedes saben que ante la imposibilidad de ver la mente, lo que se han diseñado son maneras de pensar los movimientos mentales. Y en eso sucede que Freud, allá por el año 1900, 1896, estaba en plena transición. De la transición desde el discurso médico, él era médico neurólogo, hasta la confirmación o el descubrimiento de su metapsicología freudiana o psicología profunda, como le gustaba llamarlo a él. Este texto lo van a encontrar, ahí lo subió una compañera, en las obras completas, tomo 1, página 337. Les recomiendo que lean el prólogo porque en esta página, en la 337, ustedes lo están viendo al revés ahí, comenta Freud las claves para poder pensar el texto. Entonces aparece una especie de abreviaturas para lo que después, más adelante, en el correr de los textos, él va a socializar mejor. Entonces Q se llamará cantidad, Q sub n, cantidad cuyo origen de magnitud es el intercelular. Después hay un simbolito que parece un 0 tachado, eso a él le llamará sistemas de neuronas pasaderas. Otro que es el símbolo que identifica a la psicología, que es una especie de tridente. A eso le llamará sistema de neuronas sin pasaderas. Por otro lado, una W, sistema de neuronas de percepción. La W mayúscula, percepción directamente. La B mayúscula, representación. Y la M, imagen motriz. Les sugiero que tengan a mano esa abreviatura, porque en los primeros textos, los primeros párrafos, él ya empieza a jugar con una idea de aparato psicológico, solo que desde un lugar médico. Él lo que después pudo conceptualizar en términos de yo, ello y super yo, que son las tres instancias más conocidas de Freud, las pudo hacer a partir, o las pudo realizar, las pudo conceptualizar a partir de este texto. Este texto es un texto bisagra. Y nosotros lo necesitamos para saber que hay algunas disciplinas que inventan un modo de pensar las emociones, los tipos de pensamiento, las representaciones, los padecimientos mentales. Recuerden que Freud luego trabaja con aquellos cuadros clínicos llamados histeria y que en ese momento no tenían ningún tipo de valoración diagnóstica, es decir, para las histéricas de aquel año el destino que tenían era la muerte porque eran consideradas algo así como hechizadas o brujas. Este texto, para aquellos que tienen algún tipo de bagaje dentro de la psicología, les va a resultar incómodo, pero es un texto que es finalmente de no más de 20 hojas. Entonces, les propongo lo siguiente. Sitúen este texto no con la idea de entenderlo todo, sino con la necesidad de que todo el tiempo estén jugando con la noción de que es un aparato psíquico. Así funciona un aparato psíquico. Hay otros modelos desde otras perspectivas, desde otras disciplinas. Por ejemplo, la cognitiva conductual entiende la mente como una especie de caja negra donde pasan un montón de pensamientos y luego aparecen un procesamiento de ese pensamiento y una salida al modo de un ordenador. Estoy siendo muy radical, muy simplista y realmente la psicología cognitiva conductual ha dado grandes avances y de hecho ha permitido que evolucione parte de la disciplina de la psicología. Volviendo un poco a esto,
nosotros tenemos el primer texto de Marino, el segundo texto de proyecto de psicología para neurólogos, y luego vamos a tener el texto de Vallejo como 3 pilares fundamentales de la unidad 1. Las otras unidades las vamos a tomar como leídas. ¿Qué significa? Ustedes las tienen que leer, tienen que incorporarlas como si yo se las hubiese tomado, pero no vamos a hacer una actividad con estas otras unidades. Solo vamos a hacer actividades con el texto de Julián Marino y el proyecto. Solventado esto, que va a ser para la semana que viene, van a tener los 2 presentes y vamos a pasar a la unidad 2. ¿Por qué motivo? Porque lo que nos interesa es saber a partir de este momento, luego de solventada esta situación, primero el atraso de las clases y segundo la complejidad de los textos, es que tengamos una estructura para poder pensar algunas patologías mentales en el orden de la psicopatología. Y eso nos va a permitir trabajar a la par con las otras 2 colegas que tienen las cátedras de psicopatología, que estoy en permanente contacto y que además hemos hecho variaciones de las bibliografías sugeridas. Entonces, en síntesis, todos los textos que nombré como unidad 1 podrían ser tomados en una evaluación, pero para eso van a tener instancias donde puedan preguntar sobre esos textos, pero los textos que vamos a hacer actividades para la presencia de ustedes, para la asistencia, mejor dicho, de ustedes, van a ser solo 2. Y luego vamos a pasar a la unidad número 2.